se refiere a cómo funciona la biología en los seres vivientes en función de cómo nosotros transformamos las energías que disparamos, especialmente las emociones, lo transformamos en un reflejo biológico. Todo es sistemático y las enfermedades también. Una vez que encontramos la lógica de la enfermedad, la persona tiene la posibilidad de encontrar el origen. En qué momento vivió tal o cual emoción, puede volcar toda esa emoción que vivió y curarse. El cáncer es un mensaje. El cáncer aparece normalmente cuando la persona ya terminó con el estrés. Y el cáncer, técnicamente, biológicamente, no puede matar. Yo voy a tratar de ayudarla si la persona me lo pide, pero yo debo respetar su libre albedrío. Si ella quiere seguir con el miedo, es su problema. La mujer va a vivir un estrés durante el embarazo que va a hacer que multiplique por 1000 cada minucia que vivió en su vida. Y es por eso que ojo, el padre también puede transmitir, pero es muy común que la mujer pueda transmitir. Es un momento clave, porque el bebé va recibiendo toda la información ahí. Sabe todo lo que pasa en el exterior, todo. No, ahí está el tema. No tenés que preocuparte por lo que ya pasó. Exacto. Lo que ya pasó generó algo que estás viviendo. Sí, sí. Y obviamente lo estás viviendo todavía, porque dijiste, si uno hubiera podido haberlo evitado, sí, significa que sigue doliendo. Claro, claro. Bueno, hay que hacer el duelo. Claro. Hay que hacer el duelo de eso. Eso. Buenos días, soy Elizabeth y bienvenidos a Sube la Vida. Aquí estamos con una persona que nos va a dar un tema muy interesante y es Enrique Burón. Buenos días, Enrique, y bienvenido a Sube la Vibra. Buenos días, Elizabeth, ¿cómo estás? Muy bien, es un placer tenerte aquí. Tú eres conferencista, eres escritor, eres investigador y maestro de algo que se llama la biología total de los seres vivientes y de codificación biológica también, ¿no? Sí. Vamos a empezar, si no te importa, que nos vayas explicando primero qué es una y qué es la otra. Bueno, cuando decimos biología total de los seres vivientes se refiere a una disciplina, a un concepto general. Se refiere a cómo funciona la biología en los seres vivientes en función de cómo nosotros transformamos las energías que disparamos, especialmente las emociones, lo transformamos en un reflejo biológico. Es decir, nosotros nos enfermamos a partir de nuestras propias emociones. Eso es un poquito complicado de explicar fácilmente así en una videoconferencia, porque ya automáticamente salen miles de preguntas. Sí, pero ¿cómo? Si me voy a enfermar por mis emociones, ¿dónde están los contagios? Un montón de cosas, ¿no? Todo se puede explicar de una manera excesivamente lógica. Y es muy interesante porque esto se puede explicar desde el punto de vista más espiritual que puede haber, hasta el punto de vista más cartesiano que puede haber. Y no hay ninguna contradicción entre ambos. Eso es lo extraordinario que tiene esto. Entonces, nosotros lo que buscamos es encontrar el origen de las enfermedades prácticamente a través de la única religión que todos compartimos, que es la lógica. No soy médico ni pretendo serlo, soy analista de sistemas, por lo cual analizo la enfermedad a partir del funcionamiento de un sistema. Todo es sistemático y las enfermedades también. Una vez que encontramos la lógica de la enfermedad, la persona tiene la posibilidad de encontrar el origen. En qué momento vivió tal o cual emoción, puede volcar toda esa emoción que vivió y curarse. Esto no reemplaza al médico, pero sí permite que la persona quede liberada del impulso que la enfermó, que fue un impulso propio, ¿no? de la misma persona. La decodificación biológica ya no es la disciplina es biología total de los seres vivientes,
Y la palabra total siempre lo explico porque parece que fuera tipo Superman, pero no. Es total porque abarca al ser humano en su totalidad, desde cuerpo, mente, alma y espíritu. Los cuatro juntos funcionan al unísono y entendiendo ese funcionamiento podemos asociar lo que pasó emocionalmente, cómo se tradujo al cuerpo. Siempre lo encontramos, siempre está. No nos enfermamos porque nos tocó, porque está húmedo, porque hace frío. Yo, por ejemplo, siempre digo, yo viví en Canadá 7 años y nunca tuve gripe. Y hace frío. Hace frío. Y no es un tema de, agarraste un frío y te enfermaste. No. La gripe, cómicamente, son las disputas en casa o en el trabajo. Cuando una persona termina la disputa, empieza la gripe. No cuando la tiene. Y eso es lo que la gente no ve, es que la enfermedad aparece cuando ya el gran estrés se fue. Mientras tanto, estuvo con el estrés. El conjunto de las herramientas que usamos para encontrar la lógica de la enfermedad, que son muchísimas, ¿no? Cada uno tiene las que prefiere, pero hay muchísimas herramientas que sirven para encontrar la lógica de la enfermedad. Y que tan fácil es poder decodificar uno y saber si uno tiene tal enfermedad, tal parte del cuerpo se enfermó en tal parte, o por algo que pasó en el pasado también, ¿no? Sí. ¿Qué tan fácil es? Es muy fácil. Bueno. Es muy fácil. Pero es muy fácil cuando se entiende la lógica. Pero antes parece un misterio absoluto, parece magia, parece un montón de cosas, pero hay una lógica muy precisa detrás. Entonces sabemos, porque en realidad el cerebro lo que nos está contando con la enfermedad es algo que nos pasó y nos está contando en nuestro propio lenguaje, con todos los símbolos que hemos creado nosotros, con lo que representa cada símbolo. El cerebro dice, la cuestión es saber cómo el cerebro maneja esos símbolos. Lo maneja en realidad como nosotros le hemos dicho que lo maneje. Cosas muy simples, muy simples. La cabeza. La cabeza es, según la medicina china, el máximo yang, mientras que los pies son el yin. Bueno, pero la cabeza también es el padre y los pies son la madre. Así que sé que puedo encontrar alguna referencia a la madre si tengo un problema en los pies. En el tema. Entonces, el cerebro trata de mandarnos un mensaje siempre. Y nos dice, entiendan el mensaje, estoy hablando en su idioma, solo que de manera simbólica. Entonces, ahí encontramos la lógica. Ya hay gente que hace esto en Estados Unidos. Hay gente que lo enseñó antes que yo en Estados Unidos, pero no se difundió mucho. Sabemos que hay muchísimas contraindicaciones en términos de intereses farmacéuticos que es mejor no enfrentar. No sabemos cómo funciona la cosa, y yo aprendí esto en Canadá. De hecho, no lo aprendí acá, lo aprendí en Canadá, de manos de un médico francés, y me enteré accidentalmente. Había una conferencia a 2 cuadras de donde yo trabajaba, y una persona me invitó, fui, y a los 10 minutos yo ya estaba seguro de lo que iba a ser el resto de mi vida. Me pareció tan lógico, y yo siendo analista de sistema dije, esto es para mí. Bueno, realmente yo vivo en Colorado y fui a una reunión en Boulder y conocí a Mary Kennedy, que ella presentó su trabajo, y yo dije, qué irónico, ¿no? Yo me entero en inglés por tu trabajo. Mary Kennedy te oyó hablar y dijo que te había oído decir que el cáncer es como una bendición, ¿no? Algo así. Sí, no quiero simplificar la cosa porque tengo que tener mucho cuidado con las palabras, son las palabras las que enferman. Y hay gente que dice, ¿cómo dice este loco que el cáncer es una bendición? Tengo que ser muy cuidadoso con eso. El cáncer es un mensaje. El cáncer aparece normalmente cuando la persona ya terminó con el estrés. Y el cáncer, técnicamente, biológicamente, no puede matar.
Eso es lo más interesante. Lo que pasa es que la persona genera nuevos estreses muy violentos. Y eso es lo que va a matar a la persona. Se va a entregar al cáncer porque va a verse derrotada, va a creer que va a morir y no sabe el poder que tiene pensando eso. El poder que tiene generando eso, el único resultado que puede tener es lo que generó con su mente. Por eso sí puede morir, pero no por el cáncer en sí. En la naturaleza los animales tienen cáncer, pero no se mueren de cáncer. ¿Qué pasa? Porque hay personas que aceptan y hay personas que no aceptan esta información. Hay mucho, es un periodo de adaptación a una nueva realidad. Es un paradigma totalmente nuevo. Ya no tan nuevo, pero no es fácil aceptarlo. Esto es para todos, sí, técnicamente sí, es para todos los seres vivientes. Ahora, ¿es para todos los seres humanos? No, solo para aquellos que lo aceptan. Un animal de la naturaleza no tiene ni cómo discutirle a su cerebro. Sí que se aguanta y espera. Nosotros sí tenemos la posibilidad de discutirle a nuestro cerebro. Y lo primero que aparece cuando está el miedo, cuando está la enfermedad, es el miedo. Y lo peor que hay para decodificar es el miedo ese. Porque hay que sacar a la persona de la creencia de que su enfermedad la puede matar. Conoció a muchas personas con la misma enfermedad y todas murieron. Entonces es muy difícil, y incluso hay que entender que el libre albedrío va primero. Si la persona no quiere, está todo bien. Si la persona quiere, está todo bien. Es un aprendizaje espiritual, no es una obligación curarse. Porque de hecho, nunca estamos enfermos. Siempre estamos adaptándonos a nuestro entorno con lo que nosotros llamamos enfermedades. Entonces sí es una adaptación al entorno, y si la persona cree que esa adaptación lo va a matar, yo voy a tratar de ayudarla si la persona me lo pide, pero yo debo respetar su libre albedrío. Si ella quiere seguir con el miedo, es su problema. Se lo explico, pero... Entonces quiere decir que el estrés crea la enfermedad. El estrés es el pensamiento y la palabra. Lo que se juntan ahí es una emoción muy fuerte y un pensamiento. El pensamiento está armado de palabras. Y el cerebro va a registrar que hay una emoción muy fuerte y va a registrar las palabras que están asociadas a esa emoción. El resultado va a ser que el cerebro va a mandar la respuesta biológica a una parte del cuerpo que él va a deducir por las palabras que se arman. De mayor estrés, el cerebro va a decir, no puedo digerir lo que me hizo este desgraciado. El cerebro sabe que si no puedo digerir, va directo al submucosa estomacal. Porque yo le dije no puedo digerir. Digo, ok, no puedes digerir. Yo te voy a ayudar. Te voy a poner algo en la submucosa estomacal que te ayude a digerir lo que sea. Y es lo que hace el cáncer de estómago. El cáncer de estómago lo que produce es un ácido clorhídrico fuertísimo para digerir lo que sea. Pero creemos que algo mal está pasando. De hecho, el cáncer está haciendo el trabajo del estómago mejor. Pero creemos que va mal. Y en esa creencia es donde nosotros terminamos como terminamos. El no comunicar las cosas, es decir, el quedarse al lado es negativo, ¿verdad? Por eso sí, por supuesto. La mejor manera de no enfermarse es muy simple. Muy simple. ¿Cuál es? Es decir, lo que se siente en el momento en que se siente. ¿Por qué? Porque es como una computadora, funcionamos como una computadora. Si no lo decimos, queda el programa ejecutándose en la computadora. Y el cerebro va a responder a ese programa. Entonces, por supuesto, si yo digo lo que siento en el momento en que lo siento, corro riesgos. Me pueden echar del trabajo, mi esposa se puede ir, pueden pasar muchas cosas. Entonces, ¿qué hago? Me callo la boca, pero dejo el programa funcionando adentro. Con un veneno que me carcome. Bueno, sí, efectivamente es lo que está sucediendo, el veneno está carcomiendo. Entonces tenemos que... Yo digo, es muy fácil no enfermarse, es muy fácil, pero a cambio perdemos cosas, ¿no? Cambia nuestro entorno para no enfermarnos. Y de hecho, cuando uno está enfermo, todo el entorno cambia a nuestro favor, a favor del enfermo.
Es decir, que el enfermo, a través de su enfermedad, logra equilibrar la situación en la cual no se pudo adaptar. Por ejemplo, una persona que tiene un drama de a mí nadie me presta atención. Es posible que termine en una silla de ruedas. Y ahí todo el mundo le va a prestar atención. ¿Se quiere curar a esa persona? Conscientemente sí, pero inconscientemente nunca. ¿Por qué? Y porque si yo salgo de esta silla de ruedas, mi marido termina en 2 horas en Tailandia y no vuelve nunca más. Porque acá lo tengo. Me está prestando atención. ¿Me quiero curar? No, porque el drama de nadie me presta atención es mucho más grave que el estar en silla de ruedas para el cerebro. El cerebro dice, yo te puedo sacar de la silla de ruedas. Lo que no puedo hacer es que los demás te presten atención. Y ese es un estrés muy fuerte. Hay enfermedades que se heredan, ¿no? No son enfermedades que se heredan, son programas que se repiten. Exacto. Es decir, nuestro cerebro va a dirigir nuestros estreses hacia una base de datos que él conoce. Es por eso que vamos a tener familias que tienen el mismo tipo de enfermedades o el mismo órgano afectado, aunque sea con diferentes enfermedades. Por ejemplo, incluso al hablar ya sabemos cuál es la manera de interpretar el universo de la persona. Empiezan a explicarte algo con, a ver, el universo es visual para este individuo. Y termina la frase, como acá en Uruguay, en Argentina, con, ¿viste? Toda la persona está viendo el universo, no lo está escuchando, no lo está saboreando, no, lo está viendo. Y lo explica a través de sus palabras. Entonces sé que esa persona va a tener problemas visuales. Cuando tenga un estrés visual que no comprenda, va a ser un estrés visual. Y va a tener una enfermedad en los ojos. Entonces sabemos más o menos porque cada quien tiene una interpretación del mundo diferente. ¿No? Hay gente que le gusta escuchar al mundo y cuando le hace una pregunta la primera respuesta que hace es ¿eh? ¿Por qué repetís que no me escuchás? No, necesita la reconfirmación de lo que se dijo porque es auditiva la persona. Entonces sabemos por dónde ir hacia la persona. Entonces no heredamos de nuestros padres. Sí, heredamos que la manera de reaccionar frente a los conflictos, no necesariamente las enfermedades. Y las recibimos de manera muy, muy ordenada. Podemos tener varios hijos y no todos van a disparar las mismas enfermedades. Pero sí van a estar bien ordenaditos los que disparen tal enfermedad, los que disparen tal otra enfermedad y los que disparen tal otra enfermedad. Esos van a estar muy bien ordenaditos. Estamos hablando de las enfermedades, pero también hay circunstancias que se repiten en la familia. Sí. Pero no necesariamente nos van a enfermar. Hay eventos que se repiten en la familia. O, ¿sabes? Eventos. Sí. Por ejemplo, desde que yo tenía uso de razón, mi papá nos decía que él se iba a morir de cáncer a los 58 años. Él se murió de cáncer a los 58 años tras una enfermedad de solo 4 meses. Lo programó él. Exacto. Él hizo el decreto. Exacto. No se podía escapar. Él mismo lo decía. No, es cierto. No, nosotros no nos damos cuenta. Lo mismo digo, por ejemplo, una niña que se lleva muy mal con la madre. Y en un momento, imaginemos que le dice, tiene 9 años la niña, le dice, para tener hijos como los tenés, mejor no tener hijos. Acaba de mandar un decreto a los 9 años y él no va a tener hijos. Y es terrible, porque los médicos van a buscar qué es lo que le pasa y no van a encontrar nada, pero no puede tener hijos. El decreto fue terrible y solo tiene 9 años. El cerebro no espera la madurez, espera el estrés y la frase que va acompañando el estrés. Si él actúa, ok, ¿preferís no tener hijos? Perfecto. No hay hijos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las palabras, muchísimo cuidado. Eso no significa que no podamos insultar ni nada por el estilo, de hecho es muy relajante. Decimos lo que sentimos en ese momento, ¿no? Pero hay que tener cuidado con las palabras. ¿Sí? Entonces es recomendable decir las cosas. Sí. Un conflicto particular. Te da miedo vivir sola. Pero estás con un marido que es pecador, alcohólico, lo que fuera. Ahora, ¿cuál de los dos es el más grave de los conflictos?
depende de la persona. Claro. Pero si yo lo digo, él se va, pero me quedo sola. Si el problema de quedarme sola es más fuerte que el otro, yo no voy a cerrar la boca. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a salvar el tema de que la persona se quede sola, pero va a un alcohólico. Es el precio que paga. Sí, es impresionante. Así que mejor que se consiga otro y después lo largue. Eso está bien. Y también hay posibilidad que en una circunstancia que vivieron nuestros padres o que uno vivió cuando uno estaba embarazado, se puede reflejar en la vida de nuestros hijos. Sobre todo, porque y sobre todo de la mujer, porque la mujer cuando está embarazada va a conocer niveles de estrés que el hombre nunca va a conocer. Lo podría llegar a conocer ese nivel de estrés, no lo sé, en una pelea bayoneta contra bayoneta, frente a frente. Pero la mujer va a vivir un estrés durante el embarazo que va a hacer que multiplique por 1000 cada minucia que vivió en su vida. Y es por eso que es, ojo, el padre también puede transmitir, pero es muy común que la mujer pueda transmitir. Es un momento clave, porque el bebé va recibiendo toda la información ahí. Sabe todo lo que pasa en el exterior, todo. Sabe todo lo que pasa, sabe cuando no es deseado, sabe cuando quiere ser abortado, sabe todo. Y eso queda después como funcionamiento del bebé. Sabe cuál de los dos padres quiso abortarlo y cuál no. Lo sabe perfectamente bien. Qué interesante, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que eso no se repita en la vida de ellos? No, hay que dejar que se repita. Hay que dejar que se repita. ¿No? Por supuesto. No estamos acá para que nuestros hijos se curen. Khalil Gibran decía, tus hijos no son tus hijos, son hijos de la vida. Vienen a aprender. Y cuando vas al colegio, ¿qué vas a aprender? Lo que no sabes, te produce estrés. Y porque te produce estrés lo vas a aprender. Acá en la vida también venimos con un montón de programas a ejecutar. Si yo dispenso a mis hijos de ejecutar los programas para los cuales vinieron, se mueren en 2 días. No tienen nada que aprender. Entonces, no hay que preocuparse tanto por los hijos. Ellos ya vienen con un programa, vienen a aprender, van a seguir aprendiendo hasta mucho tiempo después de que nosotros nos hayamos ido. Y lo tienen que hacer, y van a tener hijos. No hay que tratar de pensar, ¿cómo hago para que mis hijos no tengan una enfermedad? A ver, el padre murió de esto, tengo miedo de lo que le puede pasar. No, la que está teniendo el problema es la persona que está sintiendo todo eso, no el hijo. Ella está creando su propio estrés. Dejemos que nuestros hijos se enfermen todo lo que se tienen que enfermar. Es la manera de aprender. Es la manera de evolucionar, de hecho. Es un proceso evolutivo muy potente. Nada nos enseña más que una enfermedad. Enrique, si yo tengo la necesidad de resolver un problema, ¿cuál es el proceso que tenemos que seguir? Buscar una solución para la enfermedad. Bueno, tendrías que consultar un decodificador biológico y él te va a hacer preguntas precisas sabiendo el diagnóstico médico que te dieron. Con ese diagnóstico médico, el decodificador sabe para qué lado salir. Sabe cuál es más o menos el ángulo de la emoción que se formó, cuál es el órgano, qué parte del órgano se enfermó, qué tipo de enfermedades. Sabemos qué tipo de preguntas poder empezar a hacer. Y después la persona solo va confirmando o no si tuvo o no ciertas emociones. No se puede escapar. Porque la persona puede decir no, y yo sé que me está mintiendo. No lo hace a propósito, pero sé que me está mintiendo. No reconoce el origen del conflicto. ¿Por qué? Porque sabemos que el conflicto está. No es gratis, no hay ninguna enfermedad gratis, no hay ninguna enfermedad que nos tocó por sorteo o licitación, no venimos con un número que todos los días se sortea una enfermedad y alguna vez nos toca alguno. No, nosotros creamos nuestras enfermedades. Y cuando la persona, yo le hago una pregunta a la persona puede decir que no, pero en realidad después lo piensa y dice, pero sí, yo viví esto. Y me pregunta, ¿cómo supiste? Es muy lógico, es casi matemático el funcionamiento del punto ciego. Se te olvida totalmente y no te acuerdas. En inglés es the blind spot.
Para eso está el decodificador biológico. Vale. Hay maneras de encontrar ese blind spot. Hay maneras suaves y maneras estresantes de encontrar el blind spot. Sí, porque cuando se estresa la persona, el inconsciente se toca el consciente y la persona recuerda. Inmediatamente. Entonces, sí hay maneras de encontrar eso. Por supuesto, hay personas que quieren y no quieren curarse. Por supuesto, es un juego consciente e inconsciente, ¿no? Entonces, a veces va a decir, no. Es posible, lo más probable es que el decodificador no haya encontrado la pregunta correcta. Pero ni bien la encuentra, la persona se quiebra. Ni bien la encuentra, la persona se quiebra. Y todavía no sabe por qué se quebró. No lo sabe, pero empezó a llorar. El cerebro ya dice, es acá la pregunta. Y ahí vamos a pulir un poquito más qué es lo que está detrás de esas lágrimas. O ese gesto que hizo la persona, como, esa dolió. Y no sé por qué todavía. Ahí vamos a buscar el conflicto. ¿Tú nos puedes dar un ejemplo? Dije la persona que está en la silla de ruedas que si sale de la silla de ruedas pierde todo el interés de su entorno y entra en el conflicto que la metió en la silla de ruedas. Así que va a volver a estar en la silla de ruedas. Y manipula todo el entorno. Todo. No hay que preocuparse porque el entorno está programado para sufrir eso. No hay ningún problema. Son personas que tienen que aprender de eso también. Por ejemplo, no es que no quiera curarse, pero una persona que no quiere ir a trabajar. La frase es, no quiero ir a trabajar. No es, no quiero trabajar. No quiero ir a trabajar. No quiero trabajar, va a apuntar a los brazos. No quiero ir a trabajar, va a apuntar al aparato locomotor. Porque el verbo es ir. El drama es ir a trabajar. Pero la persona tiene que ir todos los días a trabajar. Y sufre el estrés desde que sale de la casa o desde que se levantó a la mañana hasta que llegó al trabajo. Cuando llegó al trabajo ya no puede tener más miedo o ya no puede tener el estrés de no quiero ir a trabajar. Porque ya fue. Está tranquila, vuelve a la noche a casa, se duerme, a la mañana siguiente se despierta y otra vez aparece no quiero ir a trabajar. Y lo va a sufrir hasta que llegue al trabajo. Ahí se acabó. Al día siguiente empieza de vuelta, no quiero ir a trabajar. Y así todos los días de su vida hasta que toma vacaciones. Las peores vacaciones de su vida. Porque en el momento en que no tiene más el estrés, el cerebro va a tratar de reparar el esfuerzo, el estrés que cargó sobre su cuerpo, y en este caso va a ser en el nervio ciático. Y no va a poder ir a ningún lado. Claro, nadie quiere estar con el nervio ciático mal, pero si tuviera que ir a trabajar ese día, lo mejor que le puede pasar es una preciosa ciática. Porque tiene excusa perfecta para no ir a trabajar. Y el cerebro está diciendo, el problema es moverse, es desplazarse. ¿Por qué? Porque es la ciática. Es lo que maneja la movilidad de las piernas. Por eso va a apuntar ahí. Entonces, la persona puede no querer curarse, por supuesto. ¿Por qué? Porque cuando vuelve a las vacaciones, ¿qué es lo primero que va a sentir el primer día? No quiero ir a trabajar. La respuesta, la solución práctica a todo eso sería renunciar al trabajo. Pero no se anima. Pero sigue teniendo todos los días no puedo ir a trabajar, no quiero ir a trabajar, no quiero ir a trabajar, no quiero ir a trabajar. Entonces, simplemente tiene que esperarse que las próximas vacaciones, un próximo feriado largo, te agarre ciática de vuelta. Entonces, así es como funciona. Lo que pasa es que no entendemos la ciática. Si entendiéramos la ciática, hubiéramos cambiado de trabajo antes. Hubiéramos ido a buscar otro trabajo. El proceso para uno llegar a reconocer eso es muy largo. ¿No? ¿Cuánto tiempo se toma? Depende de la enfermedad, depende de la reparación biológica que tiene que hacer el cerebro. Por ejemplo, hay enfermedades que han durado 20 años y que se pueden ir en un segundo. Wow, qué belleza. La fibromialgia, por ejemplo, que es absolutamente incurable, según la medicina. No, pero en un minuto se puede ir.
Si encontramos exactamente el problema, hemos visto ejemplos, lo hacemos en el curso un poquito como acto de magia para que la gente se divierta un poco, el manguito rotador aquí en la punta del hombro. Son 2 preguntas y el dolor se va para siempre. Y hace un año que la persona no puede levantar el brazo. Y después de las 2 preguntas hace ¡hop! Y se queda mirando cómo puede haber levantado el brazo. Sí. Hay cosas que tardan más en reparar. Por ejemplo, un tumor. Hay que desarmar el tumor. Y el desarmado del tumor genera muchos también. Porque, por ejemplo, un cáncer de estómago va a desarmar el tumor del cerebro. Va a cortar arterias, venas que lo están alimentando y lo va a sacar por la vía natural. Y yo voy a ir del cuerpo con sangre. Y me voy a asustar muchísimo. No, estoy sacando un tumor. Pero lo que voy a crear con el hecho de ir del cuerpo con sangre, no sé, la imaginación puede dar para cualquier cosa, que el duodeno y el píloro se agarraron a cuchillazos, lo que fuera. Pero no estoy pensando que estoy sacando algo que ya no necesito más. Y eso es lo que está pasando. Estoy sacando el tumor, pero yo creo que estoy gravemente enfermo. ¿Por qué? Porque voy del cuerpo con sangre. No lo puedo explicar. Y es más, el médico va a ayudar muchísimo. Porque va a decir, esto está cada vez más grave. No, está cada vez más simple. Está cada vez más, está curándose. ¿Te puedo hacer la pregunta de qué tan aceptado está esto en la medicina tradicional? Muy poquito. Hay muchísimas razones. Yo tengo muchos alumnos médicos. Muchos de ellos son gente ya grande que se dio cuenta que su medicina no funciona. Hay jóvenes bien que también van un poquito contra la onda de la medicina, pero en términos generales hay que entender que es muy simple, hay que analizar, hay que decodificar por qué una persona se hace médico. Del mismo modo de por qué una persona se hace abogado. Son programas. El médico muy a menudo es médico porque en la familia hubo un drama en el que no hubo médico y alguien falleció. Y con el drama que han vivido las personas van a procrear un médico. El chico va a saber a los 7 años que va a ser médico. Y no hay ningún médico en la familia. No sé de dónde sacó este muchacho que quiere ser médico. Acá no hay ningún médico en el cosa por decir. Sí, pero él ya sabe que va a ser médico. El problema es que ¿qué creó ese médico? El miedo a la enfermedad. Y el médico, más que miedo, le va a tener terror. Atender a un médico en decodificación es conocer el terror, pero tienen muchísimo terror a la enfermedad. Entonces el mensaje que ellos mandan al mundo es contrario a lo que nosotros decimos. O mejor dicho ahora, el mensaje que mandamos nosotros es contrario a lo que dice la medicina. O buena parte de la medicina. Pero hay médicos que han comprobado, incluso hay médicos que han dejado de ser médicos para ser decodificadores. Y tienen excelentes resultados. Pero hay una dicotomía bastante pesada en eso. Hay que recordar que no estamos contra los colegios médicos ni nada por el estilo, pero sí estamos jorobando a la segunda potencia económica del mundo, que es la farmacéutica, después de las armas. Sabemos que tenemos un enemigo grande. Bueno, tenemos ese enemigo grande y también nuestro grande enemigo es en nuestra mente, ¿no? Sí. Sí. Creamos todo con nuestra mente. Toda nuestra realidad pasa por nuestros pensamientos. Nosotros definimos el mundo que nos rodea. Y algunas de esas definiciones son comunes a todos los seres humanos, pero otras son muy particulares y nuestro universo personal está manejado por eso. Por ejemplo, una mujer es atacada en la calle por un hombre pelirrojo con barba. Cada vez que un hombre pelirrojo con barba va a cruzar al otro lado de la calle, le va a tener miedo, por más que sea un ángel el que viene, porque ya el estrés ya produjo un cambio, una adaptación en el entorno que es hay que huir de acá. Hay cosas muy tontas. Por ejemplo, un ejemplo que uso es, vas a un restaurante, pedís una sopa y viene la sopa humeante, bien humeante, una cuchara de metal, metes la cuchara, viene muy humeante. ¿Qué es lo primero que haces? Soplo. ¿Qué es lo primero que haces? Significa que ya te quemaste una vez con la sopa. Sí. Si no, no lo harías nunca. Te adaptaste al entorno una vez que te quemaste, ya la próxima vez, soplo.
pero ya has vivido el estrés. ¿Qué hiciste? Te enfermaste. Tenés una enfermedad del soplido. Entonces sí, pero ¿quién no sopla? Aquel que nunca se quemó con sopa no va a soplar. Y se va a quemar y la próxima vez sí va a soplar. Así modificamos permanentemente nuestra conducta. En la biología pasa exactamente lo mismo. Tengo que ir a buscar cuál fue el impulso que me hace estar de ese modo. ¿En qué me beneficia tener la enfermedad? ¿Qué me está impidiendo vivir que podría ser muy estresante? Entonces, una vez que lo encuentre, voy a buscar conflicto, la persona sí me pasó esto, llora todo lo que quiera llorar, y ya no le queda más nada que curarse. ¿Por qué? Porque el cerebro entendió, ya está, entendió el conflicto, ya aprendió, ya está, no necesito más. Y eso para todas las enfermedades. Qué belleza, ¿no? Qué belleza que... No hay ninguna diferencia entre un cáncer y una gripe, ninguna. Funcionan igual. Por supuesto, hay una creencia que va a llevar a la persona a tenerle mucho miedo al cáncer y una creencia que le va a llevar a la persona a tener mucha molestia con la gripe, no miedo. Por eso cambia el resultado. Pero para el cerebro no hay ninguna diferencia. Es impresionante, ¿verdad? Y lo fácil que tú explicas todo de una manera que uno dice, wow, si uno tiene la posibilidad de que uno puede ayudarse a uno mismo, ¿no? Sería genial que todas las personas conocieran esto. De verdad que es genial. Ayudarse a uno mismo es muy difícil. Bueno, ayudarse a través de ustedes, pero saber que hay solución. Sí, hay solución. Personalmente es muy difícil encontrar los conflictos de uno mismo. Claro. Justamente el cerebro funciona para que no los encontremos fácilmente, porque son muy interesantes. Más difícil es encontrar conflictos de quienes nos rodean, la familia y todo eso. Porque somos parte del conflicto normalmente. Entonces, muy difícil. Por eso el decodificador normalmente tiene que decodificar a personas que no conoce. Y ahí va a encontrar la solución. Lo que yo me refiero es la posibilidad de que, ¿sabes? Uno se enferma y también puedes saber por qué te enfermaste. Eso para mí es fabuloso, ¿sabes? Que tú sepas las causas del por qué y que lo puedas resolver. Claro, porque una vez que sabes por qué te enfermaste, claro, ya sabes que no tenés que entrar de vuelta en el mismo tipo de conflicto. Hay elección. La próxima vez que pase algo, va a haber una elección. Dije, no, un momento. Yo una vez pasé esto y viví de este modo y me enfermé. Y no lo hice porque no tomé las riendas del asunto, porque no reaccioné, porque me dejé pasar por arriba, me sentí con miedo, lo que fuera. Y ahí, ahora está la oportunidad de cambiar, porque ahora sé, gracias a la enfermedad, sé cuál fue la emoción que no supe manejar. Y puedo manejarla de otra manera. Qué interesante. Es porque es evolutivo. ¿Nos puedes contar un poco, brevemente, de cada uno de ellos, por favor? Pues uno de ellos es el libro azul de la decodificación biológica, que es una especie de diccionario que de todo lo que habíamos encontrado hasta el 2011, no solo yo, sino varios decodificadores de origen francoparlante, y había un libro así en francés, y yo le pedí permiso al que lo escribió de pasarlo al español agregando mis decodificaciones personales, y salió el libro azul. El libro azul es una herramienta que usan prácticamente todos los decodificadores, porque viene una persona con una enfermedad, el nombre tiene dos nombres alemanes y uno japonés, no tienen ni idea de qué es, pero están las decodificaciones ahí. Entonces, no están todas las enfermedades decodificadas, pero tienen una herramienta para empezar a preguntarle a la persona saber hacia dónde ir en caso de cada enfermedad. Ese es el libro azul. Luego hay un libro que se refiere a la decodificación microbiológica y viral. Ahí sí me cargo a toda la industria farmacéutica encima, porque explico una teoría. Quien descubrió una ley respecto a los microbios fue el Dr. Hammer, y él mismo la dio de baja en 2013.
Y yo ya me molestaba esa ley desde antes, y yo ya estaba estudiando, y cuando la dio de baja me di cuenta de que no estaba tan mal dirigido yo en mi razonamiento. Entonces explico cómo funcionan los microbios, cómo funcionan los virus, y cómo los virus, por ejemplo, no son cosas que enferman. Es una visión totalmente opuesta a la que tenemos ahora. Porque la visión de ahora, la visión médica, farmacéutica, es que los microbios y los virus enferman, atacan, y no es así. Lo que pasa es que para el médico la enfermedad empieza cuando empieza el síntoma, y no, empieza mucho antes. El síntoma es normalmente el inicio de la curación. Lo que pasa es que molesta, entonces es malo. Es por eso, porque tenemos miedo a la enfermedad, porque los médicos le tienen miedo a la enfermedad. Y como no pueden explicar el dolor, y el dolor es muy simple de explicar, no lo pueden explicar, dicen, van a mirar en un microscopio y ven, acá hay una bacteria, esta es la causa de la enfermedad. Es como mirar al planeta desde la Luna con un telescopio y decir, hay incendios, y hay esos bomberos. Los bomberos son los causantes de los incendios. Eso es lo que hace la medicina con los microbios y los virus. Y ahí explico en ese libro cómo funciona cada bacteria, cada hongo, cada virus, qué conflictos tienen asociados. Y ese libro lo podemos comprar cualquier persona normal y corriente que no tenga conocimiento médico. Sí, no lo recomiendo. Okay. Increíblemente, yo lo escribí y digo, no lo recomiendo. Porque desgraciadamente hemos visto que, sobre todo con el libro azul, ¿no? El otro libro es... lo van a leer, lo van a dejar en la mitad, no lo van a entender, van a decir no estoy de acuerdo, y no me interesa si están de acuerdo o no. Yo digo, no me interesa si están de acuerdo o no, quiero que me lo refuten. Quiero que hagan un estudio científico y lo refuten, porque en algún momento vamos a llegar todos a el punto exacto. Y el libro azul es muy interesante, pero desgraciadamente hubo gente que se improvisó terapeuta o decodificador por tener el libro azul. Wow. Sí, y nos ha hecho mucho daño. A los que estudiamos esto con seriedad, nos ha hecho mucho daño. Por eso prefiero que los que hacen el curso lean el libro azul, que ahora va a salir en inglés, creo, ¿no? No sé cuándo. Le tengo que mandar la confirmación a la editorial. Pero sí, económicamente me serviría mucho que todo el mundo comprara el libro azul, pero no siempre es una buena idea. Es lo mismo que los médicos. Uno va al médico y piensa que el médico al que va fue el primero de su clase, porque ve un gran cuadro que dice recibido de médico y todo así. Y aquí teníamos en Argentina había un médico que fue el creador del bypass, que decía los médicos no deberían mostrar su diploma, deberían mostrar el analítico de notas. Porque ahí uno ve ninguna buena nota tuvo y yo me estoy consultando con esto. Entonces, y es cierto lo que dice. Entonces, si sabemos bien ¿cómo se llama? El background del terapeuta, hay que averiguarlo siempre. Hay gente que termina el curso y se pone a enseñar la semana siguiente. Nunca hace caso. No tiene idea de lo que está haciendo. Eso pasa con todas las disciplinas, con todas. Pero sabemos de la efectividad de esta y sabemos que hay mucho charlatán que podría ser... ¿Qué pasa si hay un evento que pasó en nuestra familia y nosotros no sabemos qué pasó en esa familia? ¿Se puede resolver eso o no se puede resolver eso? Sí, se puede resolver. La decodificación, es decir, el hecho de que algo le haya pasado a un abuelo tuyo no significa que porque tengas la misma enfermedad tenga que ver con el hecho que le pasó a tu abuelo. Claro. La enfermedad es tuya. Así que la solución es tuya. Entonces, podemos ir a buscar el dato. Si no lo encontramos,
no hay problema, buscaremos la manera de romper la cadena de caracteres, podemos decir, que armó la enfermedad en la persona que nos consulta y puede curarse. Si no, no tendría sentido. Claro. La enfermedad no tendría sentido si la persona no puede aprender de dónde vino. Eso es cierto. ¿Tienes un mensaje final para toda la audiencia? No es tanto un tema de querer impactar, no me interesa eso. Hay muchos que les gusta impactar a la gente para que la gente, uy, qué interesante, parece un genio, lo que fuera. No me gusta eso, yo voy a la lógica. Tengo que encontrarlo por la lógica. Lo que sí le diría a las personas es que la enfermedad no es lo que creemos que es, lo que nos han hecho creer que es. La enfermedad es una herramienta de aprendizaje evolutivo para nuestro espíritu. Tenemos que aprender a ganar libre albedrío y para eso hay que comprender qué emoción no pudimos manejar, y quien nos manda el mensaje de qué emoción no pudimos manejar es la enfermedad. Así que tenemos que comprender la enfermedad, no combatirla. Una vez que la comprendemos, ya no tiene más sentido. O sí, porque la persona puede elegir seguir enferma. Porque a veces curarse implica una decisión de la persona. No es una decisión que yo le voy a decir a la persona, usted tiene que hacer esto. No, su libre albedrío. La persona viene a la consulta sabiendo qué es lo que tiene que hacer. Una vez que encuentra el conflicto, este es el conflicto, sí, y usted sabe cuál es la solución. Ya se la planteó alguna vez y no la tomó. La decisión. Por ejemplo, divorciarse, cambiar de trabajo, irse del país, lo que fuera. La persona va a tratar de decir, ¿y usted en mi lugar qué haría? Y yo le respondo, yo no estoy en su lugar. El universo que usted creó es exclusivamente suyo. Usted ya sabe qué debe hacer. Según el formato de funcionamiento que tiene en términos de conflictos, usted ya sabe qué es lo que debe hacer, cómo solucionar su problema. Sí, pero lo que pasa es que quiere tercerizar la responsabilidad de decisión en el terapeuta, no hacerse cargo del error posible. Así no funciona. El terapeuta tiene que respetar el libre albedrío siempre, pero la persona tiene que estar dispuesta a curarse también. El terapeuta no cura a nadie. El médico no cura a nadie. El único que puede curar es el cerebro de la persona enferma. Y si lo hace de la manera más rápida y eficaz que puede. Siempre. Últimamente he visto tanta enfermedad alrededor y yo digo, wow, si la gente se tratara de esta forma y aceptara esa información, todo sería diferente, ¿no? Sí, porque si te pones a pensar en la enfermedad. La enfermedad existe desde que los seres vivientes existen. Si la enfermedad fuera tan fatal como la medicina nos la pinta, el planeta sería un montón de rocas y un desierto gigantesco. No habría más seres vivientes. Y siempre digo, hay trillones y trillones de dólares que dicen que la enfermedad tiene que ser complicada. Y hay millones de años del mejor médico que existe y que cada uno tiene acá, que dice que tiene que ser extraordinariamente simple. Porque nuestro solo hace cosas muy simples. Pero nos gusta ir a buscar la dificultad antes que la sencillez. Sí. Sí, no, yo personalmente en estos momentos estoy muy tocada con eso. Por eso yo digo, wow, tantas cosas que uno pudiese haber evitado, ¿no? Y quizás... No, ahí está el tema. No tenés que preocuparte por lo que ya pasó. Exacto. Lo que ya pasó generó algo que estás viviendo. Sí. Y obviamente lo estás viviendo todavía, porque dijiste, si uno hubiera podido haberlo evitado, significa que sigue doliendo. Claro. Bueno, hay que hacer el duelo. Claro. Hay que hacer el duelo de eso. En eso estamos. Por ejemplo, una mujer pierde un hijo. ¿En cuánto tiempo hace la mujer el duelo de esa muerte? Es imposible saberlo. Claro. ¿Por qué? Porque mientras sufra para su cerebro, el hijo está vivo. Wow. Produce una emoción, por lo tanto está vivo. Por eso no va a soltar ese hijo. Lo va a sufrir todos los días.
todos los días. Le voy a decir, sí, pero tendría que hacer el duelo, no está. Sí, pero yo lo sufro. Está bien, que lo sufra. Es su derecho. Para su cerebro, ese hijo está vivo. Y lo que digo acá es un ahuyentador de gente, porque dice, ¿cómo dice una cosa así? Puesto que siente algo, siente una emoción fuerte, es que el otro está vivo. Claro. Claro. ¿Nos pueden contar cómo es para si uno se quiere registrar? Sí, ¿Quiénes lo pueden hacer? El programa está, es un curso de 5 módulos de fin de semana. En realidad son 11 días, el último fin de semana son 3 días. Y vemos las leyes originales, las leyes de Hammer, que son de donde partió todo esto. Vemos herramientas, vemos casos, vemos ejemplos, vemos todas las partes del cuerpo, una gran cantidad de enfermedades clásicas como el cáncer de mama, la diabetes, las alergias que te van inmediatamente cuando uno las decodifica, no vuelven. Después vemos cada huesito del cuerpo, lo que significa para el cerebro, qué símbolo significa para el cerebro. Cuando uno se lastima una parte del cuerpo, ya sabemos de qué trata el conflicto, hacia qué apunta. Entonces eso es lo que enseñamos en el curso. Yo hago una demostración en vivo de decodificación, hay gente que se quiere decodificar en vivo para el aprendizaje de todos los demás. De hecho, eligen ellos, los alumnos eligen quién va a ser el candidato, yo no puedo elegir nada, y sí les voy a decir, esto jamás lo atendí, tienen que elegirlo. ¿Por qué? Porque a mí me gusta eso, el riesgo y averiguar más. O esto sí lo atendí y lo atendí más de una vez por semana, tienen que elegirlo. Porque eso lo van a trabajar muchísimo. Entonces eso es lo que les digo. Pero bueno, quizás más amplio, vemos los símbolos, vemos la parte cuántica de la enfermedad. ¿Qué es lo que la enfermedad realmente es? Para el terapeuta, sobre todo, para que el terapeuta no le tenga miedo. Si el terapeuta ya es médico, ese miedo no se le va a ir nunca. Hasta que pruebe, no se le va a ir nunca. Pero sí vemos la realidad cuántica es qué es lo que realmente está sucediendo en el organismo cuando estamos enfermos. Y la cuántica nos dice que lo que está sucediendo es absolutamente nada. Nada está sucediendo. No hay ninguna célula que esté enferma, ninguna célula que esté de más, ninguna que esté de menos y ninguna que esté funcionando mal. No hay ninguna. Todos están haciendo lo que tienen que hacer en el momento en que lo tienen que hacer. Así estemos postrados y no podamos mover ningún miembro de nuestro cuerpo. Es así como debe ser. Y tenemos que encontrar por qué. Una vez encontramos el por qué, el cerebro remite todo el proceso para atrás. ¿Y cómo puede ser? Es milagroso. No, hay que recordar que el cerebro nos armó en 9 meses, célula por célula. Así que ¿por qué no podría cambiar ninguna célula después? ¿Cómo hacemos para encontrarte? La página web es www.buron.net. Enrique, muchísimas gracias por tu tiempo. Enrique Burón, muchísimas gracias. De verdad, qué información más valiosa nos has dado. No buscamos 1000 estudiantes, buscamos los 10 que hagan la diferencia. Sí, eso exactamente. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias por esta oportunidad y habernos dado toda esta información. Gracias, Enrique. Gracias a ustedes, fue un placer.